poco sobre otro factor abiótico que aún no hemos visto, que es el suelo. Si ustedes no sé si es que ya tengan mucho o poco conocimiento del suelo, yo me imagino que la biodiversidad existente en el suelo sí que sabrán, pero entonces le vamos a ver otra vez, como siempre, desde la parte de el suelo como un factor abiótico. Entonces hoy vamos a ver esta parte de introducción, ¿sí? Que sería simplemente la importancia, los servicios ecosistémicos que nos brinda el suelo, cuál más o menos sería los tipos de suelo, la clasificación, la textura, cómo se determina, más bien dicho, cómo se muestra para clasificar los suelos. Eso es lo que vamos a ver hoy. Mañana vamos a ver un poco sobre el monitoreo de estas características y estas propiedades que tienen cada uno de los suelos. Hay varias formas de monitorear para poder conocerlo y para poder tomarlo en cuenta como un factor abiótico. Luego sí vamos a ver también un poco sobre las interacciones con ciclos biogeoquímicos. El suelo es una parte muy importante e interactúa con estos ciclos biogeoquímicos que son vitales para mantener el estado de los ecosistemas. Y finalmente vamos a ver algunas prácticas de manejo de suelos que pueden ser de utilidad o de importancia. Son 4 clases a la final. Entonces, la clase de hoy vamos a hacer simplemente una introducción para acordarnos sobre algunas cosas importantes que tal vez ya sepan, pero retomar esta parte del suelo y acordarnos de algunos conceptos. Bien, entonces, aquí podemos ver los sistemas físicos de la Tierra más importantes que interactúan entre todos ellos para formar ecosistemas, ¿verdad? La parte de la biosfera, ustedes es la que más estudian en biología, claro. Ustedes es lo que más estudian, esta parte de la biosfera. En esta clase también hemos tocado un poco sobre la hidrosfera y la atmósfera, pero entonces lo que nos estaría faltando es la litosfera, ¿cierto? ¿Por qué se le considera al suelo como un factor abiótico desde este enfoque que le vamos a dar? Porque está formado en su mayoría por partículas de roca, ¿no es cierto? Son partículas de roca desagregadas, entonces son arenas, son arcillas, son limos, que están mezclados con descompuestos de plantas y animales. Entonces todo esto, digamos, sería materia inerte y por eso se le considera como un factor abiótico. Sin embargo, ustedes saben que existen muchísimos microorganismos y seres vivos que están en el suelo, ¿no es cierto? Sobre él y sobre todo en el interior. Entonces, claro que existen muchos organismos vivos, pero desde un enfoque se le puede considerar como un factor abiótico porque en su mayoría está compuesto de elementos inertes. Bien, obviamente sabemos que el suelo difiere de un lugar a otro, ¿verdad? Entonces, incluso dentro de un mismo ecosistema podemos tener diferentes suelos que están presentes. También dice que el suelo constituye uno de los componentes fundamentales de los ecosistemas terrestres y en conjunto con la biodiversidad del clima condicionan el equilibrio ecológico en un ecosistema. Entonces, esto es una de las partes importantes. Siempre hablamos de que todo está interactuando en un ecosistema y obviamente el suelo también es parte de eso. Bien, entonces hablemos un poco sobre la importancia. El suelo es un recurso finito, es no renovable y presta diferentes servicios ecosistémicos. En esta clase también vamos a analizar un poco más a detalle todos los servicios ecosistémicos que nos da el suelo. Otra cosa muy importante es que participe en estos ciclos biogeoquímicos. Por eso también vamos a tener una clase que hable sobre esto, cómo los suelos interactúan con estos ciclos biogeoquímicos que son claves para la vida, ¿sí? Estos ciclos, me refiero con biogeoquímicos al carbono, al nitrógeno, al ciclo del fósforo o del azufre. Y por último, lo más conocido es que el suelo es el asiento natural para la producción de alimentos y materias primas, ¿no es cierto? Entonces, por eso es lo que más se le ha dado importancia al suelo, por este tema de que a través del suelo podemos producir alimentos y con el suelo tenemos también materias primas como las importantes para infraestructura y demás. Bien, entonces, de estos servicios ecosistémicos, vamos a analizar
a detalle cuáles son los que nos provee el suelo. Habíamos visto alguna clasificación, ¿no es cierto? Servicios ecosistémicos de aprovisionamiento, habíamos visto que también hay de regulación, de sostenimiento y culturales. Entonces, el suelo tiene para todos. De los aprovisionamientos podemos hablar de que mediante el suelo podemos producir alimentos y biomasa, ¿no es cierto? De hecho, las funciones de la más evidente que el suelo nos ofrece, y es esta de que provee de nutrientes a las plantas, y con eso podemos nosotros producir alimentos y en general biomasa. Entonces, más del 95% de la producción mundial de alimentos depende directa o indirectamente del suelo. Otro servicio de aprovisionamiento es que da soporte a las actividades humanas y también es fuente de materias primas. Entonces, ¿por qué da soporte a las actividades humanas? Sobre él se producen actividades industriales, zonas residenciales, infraestructura de todo tipo. Y también suministra materia prima, porque el suelo mismo se puede convertir en materia prima para distintos procesos productivos, como por ejemplo de la construcción, ¿cierto? Entonces podemos utilizar grava, arena, arcilla, etcétera, para distintos procesos productivos. En cuanto a los servicios de regulación que nos presta, tenemos que almacena o fija carbono, ¿ya? Y esto es sumamente importante en el contexto de cambio climático, ¿verdad? Porque el carbono, perdón, se torna totalmente importante debido al cambio climático. Entonces, ¿qué es lo que hace el suelo? El suelo es un sumidero de carbono, es decir, captura o secuestra carbono, que se le dice comúnmente, aunque no es un término muy científico, pero comúnmente se dice secuestra carbono o captura carbono. Se habla de que la vegetación puede ser sumidero de carbono también, pero sobre todo el suelo. ¿Y qué significa eso? Que impide que el CO2 vaya a la atmósfera, es decir, es como que absorbe el carbono y lo mantiene dentro, impidiendo que este carbono vaya a la atmósfera y se vuelva parte de este problema de cambio climático que tenemos, ¿no es cierto? Entonces, el carbono en el suelo se transforma en materia orgánica, es almacenado y se sabe que almacena mucho más carbono que la vegetación. Entonces, contrarresta, en definitiva, los efectos del cambio climático. Entonces, es una de los sumamente importantes servicios ecosistémicos que nos provee el suelo. Sin embargo, estamos hablando aquí de un suelo sano, ¿verdad? Un suelo que no está contaminado ni erosionado. Bien, ahora otro de los servicios de regulación es que almacena y filtra el agua. Entonces, al captar, al infiltrar y al almacenar agua, permite que existan recarga de acuíferos, es decir, nos permite tener agua subterránea. Eso es un servicio, ¿sí? Otro servicio es que atrapa también contaminantes e impide que estos contaminantes vayan a las vertientes de agua. Y otro servicio que no está aquí, creo, es que al filtrar el agua evita que exista mucha escorrentía. Ya sabemos que si existe mucha escorrentía, un suelo, por ejemplo, que esté en malas condiciones, un suelo erosionado, incluso por el agua mismo erosionado, hace que exista mucha escorrentía y esta escorrentía a la final puede causar inundaciones, ¿cierto? Entonces ese también es un servicio de regulación, que al estar en buen estado, filtra el agua y no permite que existan inundaciones. Otro servicio ecosistémico del suelo en el ámbito de servicios de sostenimiento es que son indispensables para estos ciclos biogeoquímicos que ya habíamos conversado. Entonces, estos ciclos son mecanismos indispensables para que existan condiciones estables en la Tierra y para que exista vida en definitiva. ¿Sí? Y el suelo forma parte de estos ciclos. Voy a poner también algunos videos, por eso les anoté aquí. Voy a poner algunos videos que expliquen de mejor manera que la que puedo explicar yo cómo es que suceden estos ciclos. Tal vez algunos ya saben, pero podemos recordar. Y otro servicio de sostenimiento importante es que también se considera que el suelo es una reserva de biodiversidad, obviamente. Entonces existen un montón de organismos, de especies que viven en la superficie y en el interior del suelo,
y todas esas complejas comunidades de organismos que están allí son las que efectivamente son base para que el suelo se presente tantos servicios ecosistémicos, ¿sí? Entonces, sin esas complejas comunidades de organismos, no podríamos tener los servicios ecosistémicos que en general da el suelo. Entonces, también les había colgado yo ahí alguna lectura adicional en el campus virtual acerca de los suelos como reserva de biodiversidad. Por último, algunos de los servicios culturales, y es que en gran parte de los restos de patrimonio arqueológico o el patrimonio geológico lo tenemos en los suelos, ¿cierto? Entonces, la herencia humana, la historia ambiental que tiene la Tierra, se puede ver detallada en los diferentes estratos que están en el suelo. Entonces, esto también es un servicio cultural. Y por último, obviamente el suelo es un entorno físico y cultural para toda la humanidad. Entonces, como sirve de base para las actividades humanas que ya habíamos dicho, también constituye un elemento del paisaje, también forma parte del patrimonio cultural, ¿no es cierto? Porque de ahí nosotros obtenemos todos los servicios ecosistémicos de los que hemos hablado, como alimento, abrigo, espacio, un hábitat, y adquiere entonces muchas veces se lo llama que es un bien social, ¿no es cierto? Por lo mismo que constituye un bien social, entonces tenemos nosotros que como sociedad valorarlo, protegerlo, conservarlo, mantenerlo saludable para que también los ecosistemas se mantengan saludables. Bien, entonces dicho eso y analizando toda esa importancia, existen algunos componentes para el estudio de los suelos que vamos a ver de forma general aquí para acordarnos de los conceptos, acordarnos de los nombres y de cómo se estudia el suelo en general. Entonces tenemos que el suelo tiene una cierta composición, se ha formado debido a ciertos agentes, tiene una estructura, se le puede clasificar al suelo o hablar de diferentes tipos de suelo de acuerdo a varios enfoques. Y también, por último, existe fragilidad y existen varios impactos en el suelo. Con respecto a este tema de impactos, existen muchos. Aquí están listados algunos de los más importantes, como son erosión, contaminación, pérdida de fertilidad, degradación biológica, pérdida del suelo, desertización o desertificación. Y nosotros hoy simplemente vamos a hablar de uno de los más importantes, que es este de erosión y un poquito de la desertificación, pero en la última clase vamos a hablar sobre algunas prácticas o algún manejo adecuado que se pueda dar frente a los otros impactos. Bien, entonces, dentro del suelo tengo componentes inorgánicos y también tengo componentes orgánicos. Los inorgánicos me refiero a todas estas texturas que puedo tener material desde el más grueso como cantos, gravas, o puedo tener materiales más finos como arena, limos, arcillas. También tengo sales minerales y también tengo agua y aire en las capas del suelo. También tengo componentes orgánicos, tengo humus, que se le llama, ¿no es cierto?, a los restos de organismos y a la transformación que tengan ellos, y también tengo micro y macroorganismos. Aquí simplemente les había puesto esta tablita para que recordemos por qué yo le llamo arcilla o le llamo limo o arena a un suelo, y eso es simplemente por el diámetro que tienen las partículas. Si tengo un diámetro menor, por ejemplo, de 0.202 milímetros, le llamo arcilla. Y así, ¿no es cierto? Dependiendo del diámetro que tengan mis partículas, yo le voy a llamar de distinta forma. Con respecto a la formación, entonces, ¿por qué se forma el suelo? Tengo varios factores pasivos y activos. El primero, tal vez el más importante, es a partir de qué se forma el suelo. Y se forma a partir de un material parental o roca madre. Entonces, esta roca se va desagregando y la desagregación es lo que forma el suelo. ¿Sí? Entonces, sería un factor pasivo. Otro factor pasivo es el relieve. Entonces, dependiendo de la inclinación que tenga mi terreno, yo voy a tener una mayor o menor formación del suelo, mayor o menor tiempo para que el suelo se forme. Después tengo factores activos, que es el tiempo. Se necesita muchísimo tiempo
para, a partir de una roca, se forme el suelo, ¿no es cierto? Necesito bastante tiempo. Ahí está un estimado que me parece algo muy general, pero para tener una idea, 1 centímetro cúbico de suelo se puede formar a lo largo de 100 o 1000 años, ¿no es cierto? Entonces es un proceso bastante largo, bastante extenso, pero depende de muchos factores, algunos de esos listados aquí. Depende mucho del clima, ¿no es cierto? Entonces, depende de la temperatura, de la precipitación, depende del viento, para yo saber, para que tome más o menos tiempo esta formación del suelo. Y también, obviamente, depende de la influencia, de los organismos que también estén en ella. Entonces, depende de los seres vivos, como plantas, animales, bacterias, hongos, que habiten y que formen materia orgánica. Bien, entonces aquí vemos cómo, por ejemplo, en esta foto tenemos que se empieza a desagregar la roca, ¿no es cierto? Se empieza a formar el suelo así, con una desagregación en la parte más superficial de la roca. Luego tengo en este esquema, tengo ya mucha más desagregación, ¿no es cierto? Entonces, esta parte superior ya es considerada suelo y la fragmentación está mucho más profunda, con lo que ya puedo tener alguna vegetación aquí que está empezando a habitar. Y después ya tengo mucha vegetación porque las raíces ya alcanzaron a zonas más profundas, entonces tengo capas más profundas de suelo. Eso da lugar entonces a hablar de la estructura. La estructura es cómo se agrupan estas partículas, ¿no es cierto? La estructura del suelo es cuánto porcentaje tengo yo de arena, de limo, de arcilla y dónde están ubicados. Eso sería la estructura. Es la evolución natural del suelo, produce que se forme una estructura vertical estratificada. Los estratos son estas capas horizontales, que también se le llaman horizontes del suelo, ¿sí? Y su diferenciación depende justamente de la dinámica que existe o del transporte vertical que existe en el suelo. Entonces tengo, por ejemplo, este horizonte O, que sería la capa más superficial, la primera capita, por cierto, pequeña, en donde se encuentran las hojas, las ramas, los restos vegetales. ¿Sí? Entonces es mi primera capita, la más superficial, justo debajo de donde está la vegetación. Después tengo el horizonte A, o también llamado de lavado vertical, es el más superficial, es este que está aquí, generalmente de color oscuro, porque ahí tengo mucha materia orgánica, ¿sí? Tengo mucha materia orgánica y tengo humus y demás, entonces este se le conoce como el horizonte A. Después tengo el horizonte B, donde ya no tengo mucha materia orgánica, pero lo que suelo tener aquí es deposición de materiales arrastrados desde arriba, principalmente materiales arcillosos, óxidos e hidróxidos metálicos, ¿ya? Y por eso es que se torna de un color un poco café, rojizo o un poco rojo. Después de ese horizonte, en cambio, tengo el horizonte C, que es la parte, a ver, aquí se ve un poco, pero aquí también se ve más. Es esta parte de aquí, ¿sí ven? Donde tengo roca desagregada. Entonces tengo fragmentos, bastantes fragmentos de roca que todavía no se comportan como un suelo-suelo. ¿Sí? Entonces tengo justo esa transición de mis capas de suelo hacia la roca. Entonces a ese se le conoce como el horizonte C. Y el horizonte D finalmente, o también se le llama horizonte R, que es la roca madre o el material rocoso. Entonces eso ya no sería como la base del suelo, ya no sería suelo, sino más bien roca. Bien, entonces aquí simplemente les he puesto un gráfico muy general, muy, digamos, global, ¿sí? Si es que yo quisiera saber cuál es mi tipo de suelo, sí cuento con mapas, incluso en el Ecuador, que están mucho más detallados cuáles son los tipos de suelo, pero en general para ver en el mundo podría utilizar este como referencia, ¿no es cierto? Entonces aquí se notan, por ejemplo, diferentes partes en la zona tropical húmeda del Amazonas y tal, se nota que es diferente de los otros, por ejemplo, ¿sí? Entonces se notan las regiones
del suelo, pero a un nivel muy global. Si yo quisiera ya para un estudio especializado, entonces tuviera que obtener unos mapas con mucha mejor, con un levantamiento mucho más detallado de los suelos. Pero esto es simplemente para ver en general y sobre todo para compararlos con los biomas que existen, ¿no es cierto? Entonces yo puedo fijarme, por ejemplo, que tengo una zona tropical húmeda aquí, todo este verde del Amazonas, y ver también que el tipo de suelo corresponde a la misma zona. ¿Ya? Entonces, eso es información un poco general. Con respecto a la clasificación, aparte de los tipos de suelo que yo puedo clasificar de forma muy detallada, también puedo clasificar los suelos por la textura, ¿sí? Entonces, por ejemplo, aquí yo podría tener más de una capa tipo B, ¿sí? Porque la textura de la mitad de esto, supongamos, es diferente a la textura de la mitad de acá, pero ambos tienen el mismo color y están ubicados en esta zona. Entonces, de acuerdo a la textura, también podría tener yo una diferente clasificación. Podría tener aquí una capa B1, B2 o C1, C2, ¿sí? Porque mi textura es diferente. ¿Y a qué me refiero con la textura? Es simplemente al porcentaje de arena, de limo y de arcilla que yo tengo en ese suelo. Entonces, si yo cojo muestras de mi suelo y las mando al laboratorio, me van a decir, la textura del suelo es tal, tiene cierta composición o porcentaje de arcilla, de limo y de arena. Y lo común que se hace es representar ese suelo en este triángulo. Sí, entonces, ¿cómo yo representaría, por ejemplo, un suelo que cae aquí, ¿sí? ¿Cuánto sería? ¿Cuánto tendría de cada uno de sus componentes? Entonces, díganme ustedes cuál sería la textura del suelo que yo representé aquí con este puntito rojo. ¿Cuánto tendría en porcentaje de arena, de limo y de arcilla? 40 de arena, 45 de arcilla y más o menos como 59 de limo, tal vez. Ya, entonces eso tenemos que fijarnos. Primero, paso número 1, entre los tres debería darme un 100%, porque yo a la muestra total le estoy separando, le estoy clasificando en tres partes. Lo que no es limo va a ser o arena o arcilla. Lo que no es arcilla va a ser o limo o arena. Entonces, en porcentaje, los tres me deberían sumar 100. Primera cosa importante. Segunda cosa, tengo que fijarme en este triángulo, en estas rayitas que están de color gris, ¿ya? ¿Por qué? Porque el porcentaje de arena que yo voy a tener aquí va a irse de aquí para acá. Si yo tengo aquí 10%, mi raya de 10% de arena va a ser esta de aquí. ¿Sí ven? Mi raya de 20% de arena va a ser esta de aquí. Entonces, lo que comúnmente nosotros hacemos es como hace el compañero, coger y bajar del punto hacia acá abajo, del punto hacia acá, de forma perpendicular, ¿no es cierto? O de forma horizontal, ¿sí? Lo que comúnmente hacemos es bajar de forma horizontal y de forma vertical para ver los números, porque eso es lo que comúnmente hacemos nosotros cuando tenemos una coordenada X y Y. Pero para representar en este triángulo, se representa de esta forma. Yo tengo el 10% de arena corresponde a esta línea. El 20% corresponde a esta línea, el 30% a esta línea. Entonces, en ese caso, yo aquí tendría que bajar este punto paralelo a esas líneas de representación y me quedaría con que más o menos es, ¿cuánto? Un 17-18% de arena, ¿sí ven? Lo mismo voy a hacer con el limo. El limo tiene estas rayitas de aquí que están en gris. Entonces, ¿cuánto sería de limo este punto de aquí? 41. La misma forma. ¿Cuánto? 41. Sí, 41, 42%, porque esto se va a ir paralelo hacia acá y va a caer aquí. Ni 40 ni 50, ¿no es cierto? 42, 41%. Y la arcilla sí es de forma horizontal. Entonces, esa sí es de forma horizontal y voy a ver que más o menos tengo igual, un 41, 42% de arcilla. ¿Ya? Entonces, yo le había puesto esto, según mi ojo, arena 17,
limo 41, arcilla 42. Entre los tres me tiene que sumar 100, ¿sí? Porque lo que no es limo es arcilla o lo que no es arcilla es arena. Simplemente le estoy dando textura en estos tres componentes que son los más importantes de acuerdo al tamaño de partículas, ¿sí? Entonces eso se hace en el laboratorio de suelos y eso ya hacen los ingenieros agrónomos o los técnicos agrónomos. Son los encargados de hacer eso. Bien, entonces vamos a la última parte, la parte de impactos. Existen muchísimos impactos y estos impactos de verdad que afectan a nuestra vida como humanos y a la vida de todos los seres vivos. Por ejemplo, un impacto. Se pierden en el mundo 75 billones de toneladas de suelo por erosión, por agricultura. Y eso correspondería a 400.000 millones de dólares. ¿Ya? Entonces, ese tipo de impactos de esa escala son bastante importantes. Entonces, ya encontré este mapa. Les dejé también en el campus un enlace a estos mapas. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, encontré este mapa, que también es de una forma medio bastante general, pero que se puede ver los diferentes impactos que tenemos en el mundo, ¿no es cierto? Entonces, por ejemplo, pérdida de materia orgánica, temperaturas que están siendo muy altas, salinidad, alcalinidad, un contenido alto de materia orgánica, todas estas diferencias, o estos stressors se llama comúnmente, que se pueden encontrar a nivel global. De esos impactos, como les decía, hoy día vamos a tocar un poquito más de la erosión, porque es tal vez uno de los más dañinos y comunes también. Entonces, la erosión es un proceso natural, ¿sí? Pero se puede intensificar por factores antrópicos, ¿ya? Entonces, es un proceso que sí se da naturalmente, pero debido a las acciones humanas se puede intensificar y se puede empeorar. Entonces, ¿cuáles son los principales factores para que se dé la erosión? El clima, principalmente el agua, el viento. El relieve, si es que tengo más o menos pendiente, va a haber mayor o menos erosión. El tipo de suelo, hay suelos que son más susceptibles a ser erosionados. La vegetación, ¿quién me dice por qué la vegetación sería un factor o no? Cobertura vegetal, tal vez. Claro, si es que yo tengo más cobertura vegetal, tengo menos erosión, ¿no es cierto? Y también los usos humanos, si tengo más o menos agricultura, etc. Entonces, ¿por qué es importante la erosión? ¿Por qué es importante estudiar la erosión? Porque la erosión puede llevar a distintas cosas, puede tener distintas consecuencias. Como por ejemplo, se deterioran los ecosistemas por erosión. Puedo tener más contribución de sedimentos, por ejemplo, en un embalse, debido a la erosión. Puedo tener, esto ya dijimos, incremento de inundaciones, ¿no es cierto? Si es que yo tengo menos infiltración en los suelos porque estos están erosionados, voy a tener más escorrentía y esa escorrentía va a alimentar inundaciones. Puedo tener pérdida de suelo cultivable, en un suelo erosionado ya no puedo cultivar y puedo tener desertización o desertificación. Entonces es muy importante el estudio y hay un montón de estudios sobre esto de la erosión. Otro concepto importante, o dos conceptos importantes que vamos a ver relacionados con la erosión, es la erosividad. La erosividad es la capacidad que tiene el agente geológico, ya sea lluvia o viento, o hielo, bueno, en nuestro caso hielo, no tanto, pero es la capacidad de este agente geológico para erosionar. Entonces hay bastantes índices que nos pueden determinar o nos pueden dar una idea de la capacidad que tiene este agente para erosionar, como por ejemplo el índice de aridez. Entonces está relacionado a la temperatura y a la precipitación. O el índice de agresividad climática, que está relacionado a un mes que llovió más, por ejemplo, con relación a la precipitación media que existe en un año. O un índice de erosión pluvial, que sería la máxima intensidad que tiene un evento de lluvia grande. ¿Sí? Entonces hay algunos índices, hay algunas formulaciones para esto de la erosividad. Y otro concepto también importante es saber qué es la erosionabilidad, que en cambio ya no estamos viendo desde el punto de vista del daño que puede hacer este agente geológico, sino de lo susceptible que puede ser el suelo a ser erosionado. Entonces, verle desde los dos puntos de vista.
la capacidad que tengo del agente geológico para erosionar y la susceptibilidad o la vulnerabilidad que tiene el suelo a ser erosionado. Entonces esto puede depender, por ejemplo, de la inclinación. Si es que yo tengo mayor pendiente, tengo más probabilidad de que el agua o el viento erosione ese suelo. Si es que tengo menos cobertura vegetal, tengo más probabilidad de que se erosione. Y dependiendo de la textura o del contenido que yo tenga de materia orgánica, también mis suelos pueden ser más o menos erosionables. Bien, por último, también una idea general de la vulnerabilidad que tengo a la erosión debido al viento. Entonces, por el factor viento, por ejemplo, si ven aquí que tengo más vulnerabilidad. Los rojos son más vulnerabilidad, los verdes son menos vulnerabilidad y los otros son una escala moderada y alta. Entonces, por ejemplo, aquí donde tengo montañas, ¿no es cierto? Voy a tener más viento, por ende voy a tener más vulnerabilidad de estos suelos a ser erosionados por el viento. Si yo cruzo ese mapa de la vulnerabilidad de mis suelos con la densidad poblacional, si cruzo ese mapa, voy a tener una idea del riesgo de erosión inducido por el hombre, ¿sí? Porque el hombre tiene agricultura intensiva, el hombre puede crear deforestación, expansión urbana y también cambio climático de tipo antropogénico, es decir, que es debido a las acciones humanas, ¿no es cierto? Entonces, si cruzo la densidad poblacional, un mapa de densidad poblacional con este anterior, de cuán vulnerables son los suelos, entonces voy a tener un mapa como este del riesgo de erosión del viento debido a las actividades humanas. Donde más actividades humanas tenga, más voy a tener de esto y por ende más riesgo de erosión. De la misma forma, entonces voy a poder saber cuál es la vulnerabilidad a la erosión debido al agua, ¿sí? Entonces tengo aquí zonas donde puedo tener más vulnerabilidad a este tipo de erosión, porque tengo, por ejemplo, más vertientes de agua que están pasando por distintos lugares, y entonces tengo más vulnerabilidad. Y si otra vez ese mapa lo contrarresto con dónde están ubicados los humanos, también voy a tener este tipo de mapas que se ven siempre, que es de riesgo de erosión. ¿Qué más? Entonces también tengo otro problema que no hemos tocado mucho aquí, pero es la desertificación, ¿no es cierto? Y aquí puedo ver un poco sobre la vulnerabilidad a la desertificación. En pocas palabras, las zonas que más vulnerables son a la desertificación, ¿cuáles serían? Las zonas donde hay menos humedad, menos agua, menos precipitación, ¿no es cierto? Entonces esas zonas son las más vulnerables a estar desiertas. Entonces, por ejemplo, veo que tengo aquí poco o casi nula vulnerabilidad en zonas que son tropicales húmedas, ¿no es cierto? Estas zonas tropicales húmedas son menos vulnerables, están en verde completamente, pero hay zonas que sí están con una mayor vulnerabilidad a desertificación porque de por sí ya son secas. Eso otra vez, cruzado con el mapa de densidad poblacional, me da lo mismo. Zonas que son muy habitadas y que tienen mucha vulnerabilidad, por ende tienen mucho riesgo. Bien, entonces eso es lo que les quería compartir por hoy, una breve introducción a algunos conceptos para que se acuerden y podamos seguir conversando sobre esto del suelo. Bien, ¿alguna pregunta tal vez? Yo tenía una pregunta, Inge. En el suelo, en la imagen que nos mostró de la arena, del limo, en la clasificación, Sí. la textura, Ajá. ahí, ya, justo en la parte media baja del triángulo donde dice franca, ¿a qué hace referencia eso? Siempre esto de aquí es simplemente un nombre que se le da para las diferentes texturas. Si yo caigo en esta sección, voy a hablar de que tengo mucha arcilla, ¿sí? Aquí, en cambio, voy a tener arcilla que es arenosa, ¿ya? Entonces, ese es simplemente un nombre para darle una, ¿cómo decir? Como para clasificarle a este tipo de suelos. Es simplemente el nombre que se le da franco, arcillo limoso.
Este es simplemente arcillo limoso, y si ya me voy más abajo y tengo un poco más de contenido de limo, entonces le llamo franco arcillo limoso. Es simplemente un nombre para darle una clasificación específica a esa sección de la textura. Sí, supongo que no es tan común. Nosotros siempre hablamos de arcilla, limo, arena o arcillo limoso, nos suena más común, pero es simplemente un nombre de clasificación, nada más. Ah, ya. Y la estructura del triángulo en general depende del estudio, ¿no es cierto? O sea, cuánta área haya de cada una de esas figuras que están dentro del triángulo. A eso no le entendí muy bien, ¿qué cosa? O sea, por ejemplo, la forma que tiene cada nombre de esos, franco arcillo arenoso, franco arcillosa y demás, todas las figuras que están dentro del triángulo, el porcentaje depende del estudio, ¿no es cierto? O sea, del tipo de suelo que haya. A ver, el tipo de suelo va a ser, por ejemplo, yo me voy a un sitio, extraigo una muestra de suelo, lo mando al laboratorio y el laboratorista me dice, tiene tanto de arena, tanto de limo, tanto de arcilla. Yo cojo ese punto y lo ubico aquí. El triángulo nunca va a cambiar. El triángulo es fijo para todo. O sea, le voy a llamar franco arcilloso a un punto que caiga en este sector. Siempre. ¿Sí? Entonces, todas estas clasificaciones, esta clasificación es dada, es dicha, es así siempre. Lo que va a cambiar es dónde cae mi punto dependiendo de mi suelo. Mi suelo puede caer aquí, allá o donde sea. Aquí tengo un punto también, ver, que ha caído en areno, en una zona areno-francosa. Entonces, Gracias, profe. ¿alguna otra pregunta?